Un saludo cordial. Mi nombre es Erika Rosas, soy estudiante de la Universidad Técnica del Norte de la carrera de Derecho. En este video voy a hablarles acerca del proceso histórico del ejercicio profesional del derecho en Ecuador. Para ello es importante definir lo que es el derecho. El derecho se constituye en un sistema de normas y principios jurídicos por los que se rige una sociedad, determinando lo justo e injusto, el orden o desorden, lo parcial o imparcial, cuyo origen data desde las primeras formas primitivas del Estado. Los primeros juristas eran eruditos religiosos que interpretaban las leyes y tradiciones antiguas. El proceso histórico del derecho en Ecuador se ha desarrollado en distintas épocas, como la prehispánica, la colonial, en el siglo XIX, siglo XX y siglo XXI o época moderna. La época prehispánica. En esta época, las sociedades indígenas del territorio ecuatoriano tenían sus propias normas y costumbres jurídicas, que se basaban en el derecho consuetudinario y en la justicia comunitaria que ejercían los jefes de las tribus o grupos, pero con la llegada de los españoles en el siglo XVI se impuso el derecho español y la religión. Además, se crearon las primeras instituciones jurídicas coloniales. En la época colonial, durante esta época, el ejercicio profesional del derecho estaba reservado para los miembros de la élite colonial y los sacerdotes, quienes se encargaban de la defensa de los intereses del imperio. Los abogados de la época colonial en Ecuador eran conocidos como letrados, los que tenían la labor de resolver los problemas jurídicos y representar a las partes en los juicios, ya que estos se preparaban en las universidades españolas y tenían conocimiento del derecho canónico y civil. La justicia en esta época colonial se administraba por medio del proceso judicial, llamado Audiencia de Quito, el cual estaba conformado por jueces nombrados por el rey de España, que tenían jurisdicción en la Real Audiencia de Quito. Durante el siglo XIX, el Ecuador se independizó de España y se promulgó la primera Constitución de la República, en la que se establecieron las bases del sistema jurídico nacional. Durante este periodo, el país adoptó el derecho romano-germánico como modelo para su sistema jurídico, y se crearon diversas leyes y códigos para regular la vida social y económica. En cuanto al ejercicio profesional del derecho, se caracterizó por la creación de una sólida estructura judicial. El ejercicio de la profesión era reservada para una élite de letrados. La historia del derecho en Ecuador se encuentra estrechamente vinculada con el hecho histórico de la separación de la Gran Colombia, que hace posible el nacimiento de la República y se constituye un nuevo Estado. Esto hace que en septiembre de 1830 se reúna la primera Asamblea Nacional Constituyente, presidida entonces por José Joaquín de Olmedo. Nombran como presidente a Vicente Rocafuerte Bejarano y se proclama la primera Constitución ecuatoriana como norma fundamental de la nación. La base del sistema jurídico ecuatoriano se encuentra en el derecho romano, por medio del derecho español, cuando la conquista y el colonialismo, específicamente por medio del derecho francés, derivado del Código Civil Napoleónico y de otros códigos europeos importantes, que fueron la fuente de inspiración para las codificaciones en Ecuador. Todo esto bajo la influencia del derecho romano. A lo largo del siglo XX, en el Ecuador, el ejercicio profesional del derecho continuó evolucionando. Experimentó diversos procesos políticos y sociales, y la figura del abogado tomó mayor importancia, pues este fue un pilar fundamental para la justicia en el país. Además, se creó el Colegio de Abogados de Quito. A los estudiosos del derecho de las antiguas universidades reales se les enseñaba a leer e interpretar la norma, pero en las nuevas cátedras se incluyeron autores que cuestionaban la veracidad y la utilidad de dichas normas. Así, la enseñanza del derecho pasó de ser un proceso de aprendizaje de las normas a discutir su función y utilidad en la sociedad. En la década de 1920 se promulgó la Constitución de 1929, que estableció el sufragio universal y la independencia del Poder Judicial. En la década de 1960 se produjo una reforma agraria que transformó las relaciones de propiedad y trabajo en el campo. En la década de 1970 se creó la Constitución de 1979, que estableció un Estado social y democrático de derecho y reconoció los derechos humanos y la diversidad cultural. Todos estos hechos dieron lugar a que los abogados sean piezas fundamentales para el desarrollo de la resolución de problemas y en la defensa de los derechos de los ciudadanos. En el siglo XXI o época actual, la profesión del abogado
Es una de las más importantes de la sociedad actual y seguirá evolucionando durante muchos años, pues el derecho no es una verdad estática o imperante. Se ve influenciada además por las tendencias internacionales que en lo relativo al derecho se materializan en la práctica social. Se enriquece por los análisis y aportes que los propios profesionales y estudiosos del derecho aportan. El ejercicio profesional del derecho en Ecuador está regulado por la ley de abogacía y el reglamento de la ley de abogacía. En estos cuerpos normativos se establecen requisitos para la formación de los abogados, así como la ética profesional y las sanciones en caso de incumplir lo establecido. En cuanto a las perspectivas del derecho, en el Ecuador debe seguir fortaleciéndose el Estado de Derecho, garantizando la independencia judicial, la participación ciudadana y el respeto a los derechos humanos. Todo ello con el objetivo de consolidar una sociedad más justa y equitativa y democrática. Para esto es importante también hacer referencia a la deontología jurídica. La deontología jurídica también implica un compromiso con los derechos humanos y la justicia social. Los abogados tienen la responsabilidad de defender los derechos de todas las personas, y en este ámbito, la deontología jurídica va adaptándose para abordar nuevos desafíos, como las nuevas tecnologías, su forma de utilización, lo que es un desafío para los defensores del derecho. La deontología jurídica se refiere al conjunto de principios éticos y morales que deben guiar el comportamiento de los profesionales del derecho, lo que es fundamental en nuestra época para garantizar la justicia y equidad en nuestra sociedad. Como conclusión, eh, la deontología jurídica, es decir, los valores, la ética de cada persona, son un mecanismo fundamental para el desarrollo de la sociedad y garantizar la igualdad y la justicia. Un abogado está comprometido con la sociedad y para ello debe poner en práctica su ética y moral para lograr dejar una huella en la sociedad como buenos defensores de los derechos, haciendo cumplir lo establecido de la manera correcta. Como un comentario crítico adicional, puedo mencionar que la deontología contribuye a humanizar la profesión del abogado, pues a través de sus principios se dota a la profesión de algo más que una serie de reglas técnicas, dada la dimensión humanista de la abogacía. Resulta fundamental disponer de una serie de reglas, superando dicha concepción pragmática, fortalece la vertiente humana de la profesión, lo que sin duda repercute en las interrelaciones diarias del abogado con los clientes y el resto de los operadores jurídicos. Es por ello fundamental poner en práctica nuestros principios y valores y anteponerlos ante toda situación, dando una solución adecuada en un mundo que está en constante cambio. Es necesario adaptarse a él, pero sin olvidar la ética y la moral. Gracias.